La reciente visita de Kim Jong-un a Vladimir Putin hizo sonar todas las alarmas. El líder de Corea del Norte acordó una cooperación militar permanente con Rusia envuelto en la guerra contra Ucrania. Se llevó de la visita de una semana a Rusia souvenirs más que sugestivos, un chaleco antibalas y 5 drones explosivos, esto después de intercambiar rifles con su anfitrión. La posibilidad de cooperación entre Putin y Kim estará sujeta a sanciones internacionales, por un lado por la invasión a Ucrania y por el otro por el programa armamentístico de Corea del Norte. Kim se mostró interesado en cohetes espaciales, submarinos y otras armas rusas. Esto es lo que se sabe o lo que se supo de la visita de Kim a Rusia. Agustín Menéndez, licenciado en Ciencia Política, abogado, especialista en el conflicto de la península coreana e investigador asociado de CADAL, viene de Seúl, estuvo en Seúl, justamente cuando se produjo esta visita. Participó allí del Simposio Internacional para conmemorar el 10º aniversario del establecimiento de la Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos en Corea del Norte. Específicamente, Agustín disertó y expuso los avances y logros alcanzados por CADAL dentro del proyecto Corea bajo la lupa y el Observatorio de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos y la situación actual de América Latina respecto de Corea del Norte. ¿Cuál es tu impresión, Agustín, de esta visita de Kim Jong-un en coincidencia con tu participación del simposio allí en Seúl? Hola, Jorge. Hay varios temas ahí para rescatar. Por un lado, estamos hablando de un nuevo acercamiento por parte de la Federación Rusa con respecto a Corea del Norte, luego de cierto alejamiento, digamos, de pérdida de liderazgo o de patronazgo por parte de Rusia respecto del país, luego de la caída de la Unión Soviética. Ese lugar fue ocupado por la República Popular China principalmente, siendo el máximo socio comercial del país y sustento de mantenimiento del régimen en los años muy arduos que tuvieron de mediados de los 90 a la fecha, y buscando reafirmar una alianza que es histórica ya, ¿no? Cada vez que se vota en Naciones Unidas, en la Asamblea General, Corea del Norte vota a favor de Rusia, sea lo que sea. Es de los pocos países que entiende que la anexión por parte de los territorios de Luhansk, Donetsk, Crimea, son válidos por parte de la Federación Rusa con respecto a Ucrania. Y después, por el otro, en materia de lo que es el gobierno surcoreano, el cambio drástico de la política del presidente Yoon Suk-yeol respecto de su antecesor Moon es notable. Cambió totalmente la política respecto a Corea del Norte, lo cual, digamos, en una perspectiva de lo que es tener una política de causa nacional respecto a Corea del Norte es muy difícil de mantener, ¿no? Porque cada vez que cambia el gobierno cambia la política respecto del país y no se tiene una política muy clara de núcleo de coincidencias básicas por el cual trabajar, ¿no? Y finalmente, de materia de derechos humanos, observando con atención cómo se va a ir desarrollando esta política de acercamiento y estar atentos, ¿no? A ver qué ocurre puertas adentro, ¿no?, del país. ¿Es ahora más dura la política de Corea del Sur respecto de Corea del Norte? No sé si llamarlo dura, pero sí de ponerle límites tal y como no se hizo durante la presidencia de Moon. Digamos, en ese sentido, el protagonismo que tuvo Donald Trump en los acercamientos para llevar adelante las reuniones, no solo de él como primer mandatario estadounidense en pisar territorio norcoreano, sino de generar los lugares de acercamiento. Recordemos la conferencia en Hanoi. Le quitaron protagonismo a Moon y se tuvo que ver arrastrado a
a tener una postura de acercamiento con el líder norcoreano. En ese sentido, actualmente Corea del Sur está presionando con mayor fuerza, digamos, el tema de que no quiere que siga habiendo no solo la continuación del proyecto de armas de destrucción masiva que lleva adelante Corea del Norte, sino también los lanzamientos de misiles que no han cesado en ningún momento desde que asumió Joe Biden la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué conclusión sacás del simposio en sí, del que participaste y en el que fuiste disertante? Del simposio básicamente fue una revisión a partir de los 10 años de conmemoración de la Comisión de Investigación que llevó adelante el Consejo de Derechos Humanos. Es el documento, a partir de esa redacción que se hizo y estudio de investigación que se hizo en el año 2013 y su publicación en el año 2014, se logró recabar y hacer el estudio más exhaustivo sobre violaciones de derechos humanos en Corea del Norte. Es la piedra fundamental en el que nos paramos todos aquellos que monitoreamos este tema, en el cual, como conclusión básica, se logró llegar a que en Corea del Norte hay crímenes de lesa humanidad, entre ellos el asesinato, el exterminio, la tortura, la detención arbitraria, la falta de libertad de expresión, de libertad de prensa, de libertad de religión, de libertad ambulatoria, entre otras, ¿no? Infanticidio, abortos forzados, en fin, la gama, como se dice en el reporte, no ha habido peor récord de violaciones de derechos humanos como en Corea del Norte registrados hasta la fecha. No solo contra su propia población, sino contra población de otros estados. Por ejemplo, el secuestro de ciudadanos surcoreanos, chinos, japoneses, a los cuales se extraía con operativos comandos de sus países y se los llevaba a Corea del Norte. Realmente son 400 páginas de relatos espeluznantes, ¿no? Ha empeorado la situación. Bueno, en estos 10 años se ha empeorado muchísimo en lo que es esa conexión que por lo general no se tiende a subrayar entre la explotación de la sociedad norcoreana y el desarrollo del proyecto nuclear. No se puede entender una cosa sin la otra. Es decir, estamos hablando de un país que tiene la tecnología y la capacidad de científicos para llevar adelante eso, como así también las extorsiones que llevan adelante con el grupo Lázaro, que es el grupo de una división dentro del Ejército Popular de Corea, que son 6.500 hackers, se presume, que roban con hackeos permanentes, lavan dinero con criptomonedas, en fin. Llevan adelante prácticas de extorsión a determinados estados para que en tanto no paguen un dinero, se develen determinados secretos de Estado. En fin, eso por un lado, y por el otro, digamos, escuchándolo a Michael Kirby, que fue el presidente de la troika que llevó adelante la investigación con su par serbio y de Indonesia. Bueno, básicamente es que desgraciadamente no se ha podido poner coto, fin, ni llevar adelante una rendición de cuentas del gobierno norcoreano sobre este tema, pero que bueno, que finalmente, como él decía, no hay tiranía que dure para siempre, ¿no? Es la única esperanza que tenemos, por lo pronto, de cara a un país que lleva adelante un modelo totalitario tan perfecto que es muy difícil llegar a encontrar un resquicio. Ahora, no obstante ello, sigue habiendo gente que se escapa. Entonces, eso da cuenta de que sí, que hay norcoreanos que se dan cuenta que es inviable e inhumano seguir viviendo ahí, ¿no? Te iba a preguntar eso justamente, sobre la gente que escapa de Corea del Norte, tanto hacia Corea del Sur como hacia China. ¿Ha aumentado el flujo de refugiados? Es excelente la pregunta, porque luego de la pandemia de COVID-19, el número de personas que escapan
de Corea del Norte se ha visto disminuido a un nivel histórico. Estamos hablando menos de 50 personas por año. Lo cual, si bien ya el número era sumamente bajo antes de la pandemia, el control de las fronteras y el freno total y absoluto de lo que era el comercio con China llevó a esas cifras que son irrisorias, ¿no? Para un país de 25 millones de habitantes. Hay que entender el nivel de correlación, ¿no? Entre la cifra de población total y lo que se llaman defectors, otros lo llaman escapees, nosotros los llamamos refugiados porque eso es lo que son, porque están protegidos por el derecho internacional humanitario, que viola China constantemente, por cierto, que bueno, que estas cifras son tremendamente bajas, y bueno, y durante este viaje he tenido la posibilidad de estar en contacto con norcoreanos y que me cuenten, ¿no? Pues es sumamente fructífero cuando uno le puede preguntar y decir, bueno, ¿qué fue aquello que te hizo irte del país? Y uno encuentra hasta en las cosas más básicas, tales como, bueno, yo veía telenovelas surcoreanas en mi país, veía el desarrollo, los edificios, los autos, la ropa que usaba esa gente, y dije, esto no puede ser cierto, tengo que ir allá. Entonces eso inclusive motivaba a la gente a irse, y es por eso que el gobierno de Kim Jong-un llevó adelante leyes aún más restrictivas sobre el consumo de lo que llaman propaganda occidental, con penas que llegan hasta la pena de muerte, ¿no? En el mejor de los casos, vas a un campo de reeducación en las afueras de la ciudad, ¿no? Que tienen numerosos campos, ya sea de concentración, de reeducación y hasta de exterminio. Y a eso sumarle la hambruna de la población. Sí, que es moneda corriente, es uno de los derechos que bien sabés que es justamente causal del crimen de lesa humanidad, es decir, la privación dolosa de alimentos a la población como medida de disciplinamiento social, que bueno, que en Corea del Norte ha vivido de manera recurrente bajo una crisis alimentaria total, ¿no? ¿Qué impresión te deja la hermana de Kim Jong-un, que es la figura que parece que gobierna en las sombras, Kim Yo-jong? Ella está a cargo de lo que es la dirección de agitación y propaganda, como lo denominan en Corea del Norte. Es un cargo fuerte dentro del Partido de los Trabajadores de Corea. Se considera que es la mujer más peligrosa del mundo, y al parecer será la sucesora, si no es que la hija de Kim Jong-un llega a una determinada edad tal que pueda llegar a suceder al padre, ¿no? Recordemos que esto, así como en las monarquías europeas, en Corea del Norte se sigue el mismo régimen que se solía utilizar desde la dinastía Joseon en 1392. Esto es, el linaje es lo que determina la legitimidad de gobierno, y básicamente las agencias de inteligencia están constantemente monitoreando hasta el más mínimo aspecto de aquello que puede dar a develar el gobierno de Corea del Norte respecto de qué puede suceder a futuro respecto a esta señora, ¿no? Agustín, ¿cómo se insertan aquellos norcoreanos con los que hablaste en un país tan diferente como es Corea del Sur y tan avanzado, claro? Sí, es sumamente complejo. Corea del Norte, los norcoreanos en general tienen un acento que está anclado en los años 50.
Entonces, hablando con ellos, justamente les preguntaba este mismo tema y me dicen, yo tenía que falsear la voz para no sufrir discriminación en mi país, porque inmediatamente reconocían que no eran de Corea del Sur, inclusive en numerosas palabras utilizan otros términos que son radicalmente distintos. Por ejemplo, la palabra helado en Corea del Sur es totalmente distinta a la de Corea del Norte, entonces inmediatamente detectaban que había algo que no estaba bien, por decirlo de un modo. Y eso producto de la ignorancia de buena parte de la ciudadanía de Corea del Sur que no logra entender lo que esas personas padecieron durante toda su vida y que son verdaderamente sobrevivientes, ¿no? Claro. Sumado a eso, discriminación laboral, es decir, numerosas dificultades para incorporarse al mercado laboral de un país que es extremadamente competitivo, donde la gente tiene estudios superiores en su gran mayoría. Es muy difícil encontrar a un surcoreano que no tenga estudios universitarios, que todos hablan un segundo o tercer idioma, y que bueno, vive como undécima potencia del mundo, como en un capitalismo acelerado que para los pobres norcoreanos que logran llegar al país, está en la anomia que sufren, que bueno, los lleva por momentos a depresión, a aislamiento. Me han llegado, bueno, los comentarios que me han hecho llegar que inclusive para tener relaciones sociales, digamos, afectivas, tener una pareja, amigos, buscan en extranjeros más que en surcoreanos. Bueno. Lo que reduce aún más el círculo de afectivo que ellos tienen, ¿no? Como que logran mayor entendimiento por parte de un extranjero que de los propios coreanos, que valga la pena recalcar que para la Constitución de Corea del Sur, todo norcoreano es coreano y se le otorga la ciudadanía de forma inmediata porque Corea es una sola. Claro, pero no quita eso que de pronto vivan en un gueto, y se comuniquen entre ellos frente a la... Ha llegado a haber, Jorge, inclusive situaciones de personas que dicen preferiría volver a Corea del Norte y padecer lo que padecía porque acá no me hallo, no me encuentro. Claro. ¿No? Un desplazamiento de la identidad tan grande que les cuesta adaptarse en absolutamente todo de un país que va de forma acelerada a un capitalismo muy, muy fuerte, ¿no? La falta de contención. Hablabas de un resquicio para la salida, o digamos para que el país más hermético del mundo deje de serlo. ¿Hay alguna posibilidad de que ese resquicio pueda lograrse, pueda encontrarse, digamos? A nivel, por decirlo de un modo macro, es muy difícil cuando uno está amparado bajo un régimen tan fuerte como el de la República Popular China o el de la Federación Rusa, como mantenimiento de un status quo geopolítico que quedó anclado desde 1953 a la fecha, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro está, como diría Maquiavelo, la buena fortuna y la virtud. La buena fortuna dado por un contexto que podría llegar a darse a futuro, que no sabemos cuál sería. Podría ser el colapso de uno de estos dos gobiernos, digamos, que lo sostienen a Corea del Norte. Y por el otro, la virtud de los líderes del momento en querer o no y tener buena voluntad para llevar adelante la unificación de la península. De parte del caso de Corea del Sur, lo que comenté ya anteriormente, estos vaivenes pendulares que tiene la dirigencia del país, que no sabe cómo lidiar con la problemática norcoreana, yendo desde la famosa Sunshine Policy de Kim Dae-jung del año 2000, que era de acercamiento a partir del soft power
y cuestiones culturales, simbólicas, el deporte, etcétera, hasta, por ejemplo, lo que era la política de la presidente Park, que era muy fuerte respecto a poner límites militares, armamentísticos, trabajando en conjunto con Estados Unidos. Entonces, de un pueblo al otro hay una infinita gama de opiniones respecto del tema, y que eso, bueno, conlleva a que tampoco haya un delineamiento claro de una causa nacional en el que se acuerde básicamente determinados puntos que puedan atravesar las distintas gestiones que tiene el país, ¿no? Claro. Tema difícil y resolución complicada, compleja. Agustín, muchísimas gracias. Acabas de volver de un viajón, como quien dice, a reponerse. Encantado de esta charla contigo. Igualmente, Jorge, encantado. Un gusto. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa del Canal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao.